En un abrir y cerrar de ojos, una vida llena de aventuras, que ofrecía una historia colorida de experiencias, familia y amor, puede volverse de repente un tono más oscuro de gris. Cada día, la ausencia de los seres queridos genera una oscuridad asfixiante, hasta que finalmente la luz de la esperanza desaparece para siempre, dejando preguntas donde deberían haber estado personas. Número 10. Myrtle Polk ha sido un pilar de la comunidad de Dallas por más de 40 años. Ella enseñó en las escuelas del Distrito Escolar Independiente y por poco más de 30 años se había establecido como una miembro devota de la iglesia local. Myrtle estuvo casada con el mismo hombre por 58 años, compromiso iniciado a sus 30 años. Lamentablemente, su esposo falleció en 2010, dejando a su amorosa esposa casi sola. Aunque vivía sola, Myrtle encontró compañía en la comunidad de la que había cuidado durante los últimos años. Ahora era su turno de cuidar de ella. La señora Myrtle, de 88 años, mostró signos de demencia a inicios de 2024, aunque seguía funcional con bastante ayuda. Su familia no notó nada particularmente fuera de lo común ese año, pero pronto las cosas se volverían fuera de lo común. Fue el 8 de junio de ese año cuando Myrtle se sentó en su porche con vista a su jardín delantero en la cuadra 1100 de Indian Creek Trail, Dallas, Texas. Ese día le habían hecho algunos arreglos al jardín y parecía estar admirando el nuevo aspecto, mientras su hija admiraba su felicidad desde la distancia, una característica que pronto quedaría en la oscuridad cerca de las 9 p.m. La mujer habló por teléfono con una amiga. Le dijo que estaba ocupada preparando la ropa para la iglesia mañana, a la que nunca llegaría. Esa admiración distante y esa llamada amistosa serían la última vez que alguien vería o sabría de Myrtle. Desapareció entre las 9 de la noche y la mañana siguiente. Sentado en las bancas de la emocionante iglesia bautista Singing Hills estaba su hijo, quien de inmediato se preocupó por la ausencia de su madre. Tras investigar más a fondo, descubrió que ella tampoco estaba en casa y la reportó como desaparecida de inmediato. El 10 de junio se emitió una alerta plateada para la mujer desaparecida y las autoridades se apresuraron a investigar. Los primeros esfuerzos mostraron que también faltaba el Lexus S330 negro 2004 de Myrtle. Su ausencia llevó a la sugerencia de que Myrtle había salido de su casa ese día con la intención de ir a la iglesia, pero tuvo algún problema o se perdió en el camino. A pesar de búsquedas e investigaciones exhaustivas, las autoridades no lograron avances ese año. No había pistas, ni avistamientos, ni llegaban informes. Myrtle había desaparecido. Pasaría una cantidad significativa de tiempo antes de que finalmente se lograra el siguiente avance. A estas alturas, casi todos habían olvidado a la mujer desaparecida, salvo su familia y amigos, aún angustiados por su ausencia. Era el 4 de noviembre de 2025 cuando finalmente se encontró el auto de Myrtle, pero su ubicación no era prometedora. Había estado sumergido en 5 Mile Creek, cerca de Wagon Wheel Trail y South Lancaster Road. Estaba a más de 100 yardas de la carretera más cercana. Pensando que Myrtle estaba adentro, comenzaron rápidamente a sacar el vehículo del arroyo. Al hacerlo, el misterio solo se profundizaría. Myrtle no estaba dentro del vehículo recuperado. No había señales de ella dentro o alrededor del área. Era como si hubiera salido del vehículo antes de que cayera al agua. Después empezaron más búsquedas, con apoyo de voluntarios y perros entrenados. No se encontrarían pistas adicionales, dejando la desaparición de Myrtle como un misterio extraño. Número 9. No todos tienen tanta suerte como Myrtle, quien encontró un gran amor en su comunidad. Susan Hope ciertamente no lo hizo. En los años 70, la madre de 3 hijos inició un divorcio complicado y agotador con Raymond. Ella descubrió un oscuro secreto de él que involucraba a su niñera. Además de su mala suerte, Susan, quien prefería que la llamaran Sue, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida al salirse de la carretera. Para empeorar las cosas, la casa de Sue también se incendiaría de manera enigmática. Para 1979, ya estaba agotada por todos los infortunios que la vida le había dado, pero su mala suerte no terminaría ahí. Con la esperanza de mejorar, Sue se mudó con su nuevo novio tras conseguir un buen departamento. Pero ese novio estaba en el ejército y a menudo lo destinaban a otros lugares. Se escribían diario, pero aún así no era suficiente.
En febrero de ese año, también descubriría que alguien había falsificado cheques en su cuenta bancaria. Ella dijo saber quién estaba detrás, pero nunca lo aclaró. Sue declaró que los confrontaría, pero no sabemos si ese enfrentamiento alguna vez ocurrió porque, poco después, desapareció misteriosamente. El 12 de febrero, los niños llegarían a casa y hallarían una nota de su madre, y les indicó que si ella no estaba en casa cuando llegaran, debían ir con un vecino. En cambio, los niños optaron por quedarse, observando la puerta, inesperadamente. De manera angustiante, su madre nunca volvería a cruzar esa puerta, pero Raymond sí lo haría. Esa noche fue a la casa, supuestamente para pagar la manutención infantil, solo para hallar a los niños solos y decirles que fueron abandonados por quien más los amaba. Cuando se supo que Sue estaba desaparecida, pronto salieron a la luz varios detalles. Los investigadores descubrirían que la mujer se había ido sin ropa adicional, algo inusual para alguien que supuestamente había abandonado a sus hijos intencionalmente. Más tarde, una vecina ofrecería el siguiente detalle crucial, sugiriendo que había visto a Sue subir a un vehículo azul, descrito como una camioneta con camper o una van. A las 8:30 de esa mañana, la mujer subió al auto con un conductor desconocido, siendo la última vez que la vieron con vida. La madre de 29 años había desaparecido de Bentry, Virginia Occidental, y no había pistas que sugirieran qué le había pasado. Pasaron años antes de que el nombre de Sue reapareciera en los medios, pero no trajo alivio alguno. Se afirmó que en 2016 hallaron restos humanos en la base de un acantilado en Kanawha Falls. Inicialmente, la esperanza entre los investigadores se restauró, creyendo que finalmente tenían una pista en el caso que llevaba décadas sin resolverse. Pero tras el análisis forense, se descubrió que los restos pertenecían a 6 personas diferentes, y ninguna de ellas era Sue. Ya han pasado 46 años desde que Sue Rupp desapareció bajo circunstancias inusuales y ominosas. No han habido avances en su caso y sigue sin resolverse. Número 8. Era tiempo de romper récords. La gente lograba grandes hazañas al ser los primeros en navegar alrededor del mundo, hacer viajes transatlánticos y quedar atrapados en el hielo durante expediciones a pie. Frank Lenz también quería que su nombre estuviera en los libros de récords por una hazaña inusual, ser el primer hombre en recorrer el mundo en bicicleta. En cambio, se haría notable por una razón diferente. Frank era de Pensilvania y era un ciclista muy respetado en la comunidad. Algunos creían que su viaje era una locura, otros lo aplaudieron al partir. El ciclista renunció a su trabajo de contabilidad y fijó su salida para el 25 de mayo de 1892. Se sentó sobre la bicicleta en Pittsburgh, haciendo sus preparativos finales para el viaje de 2 años, una aventura de la que nunca regresaría. Frank viajaría varios meses por América del Norte antes de cruzar a Asia, donde seguiría su ruta en bicicleta de 20,000 millas. De Japón viajó a China, Birmania, India y Persia. Para entonces ya era 1894. Cuando Frank salió de Persia, se preparó para su tramo final a través de Europa. En mayo, Frank llegó a Tabri, Irán, y su próximo destino estaba a 450 kilómetros. Debía llegar a Usurum, Turquía, pero nunca lo hizo. En cambio, Frank se convirtió en un misterio duradero, lo que le valió el apodo de El Ciclista Perdido. Se cree que desapareció misteriosamente en algún lugar remoto del río Turco, pero nadie lo sabría todavía. Hasta finales del verano, familia y amigos comenzaron a preocuparse. No habían tenido noticias de Frank por un tiempo, y no parecía que fuera a regresar a casa. No había mucho que pudieran hacer. Sabían poco de su ruta y no podían llegar a su última ubicación conocida. Sin embargo, William, otro ciclista, había seguido el esfuerzo hasta cierto punto. Decidió viajar a Ursura para ver si Frank había llegado allí. William recibió información de que el hombre que buscaba estuvo viajando por una aldea donde probablemente se encontró a sí mismo. En medio de un conflicto creciente, desafortunadamente, eligió el momento equivocado para atravesar Irán. Mientras las masacres armenias estaban en marcha, el Imperio Otomano ya había sido responsable de varios miles de muertes de estadounidenses. Frank pudo quedar atrapado en el fuego cruzado sin que sus amigos o familiares lo supieran. También se ha sugerido que el hombre pudo haber sido víctima de un acto violento más intencional, tal vez encontrándose con personas peligrosas durante su viaje. A pesar de la información, William
Los expertos y los investigadores no pudieron determinar si Frank había tenido un final trágico o si simplemente estaba perdido. Número 7. ¿Dónde está Dulce Jimmy? Esta pregunta ha dominado el mundo del boxeo desde 2003, cuando la atención del público se centró en el hecho de que nadie había visto a Jim Robinson, uno de los primeros oponentes profesionales de Muhammad Ali, durante varios años. En febrero de 1961 se presentó en el ring de boxeo en Miami, Florida, con una vieja bolsa del ejército llena de equipo a cuestas. El joven nunca se suponía que iba a pelear contra Ali, y en realidad era un suplente, un reemplazo de último minuto para el boxeador original. Robinson estaba por hacerse famoso por perder en 94 segundos ante el futuro tricampeón mundial de peso pesado, aunque aún no lo sabía. Había caído víctima de los potentes golpes del boxeador aspirante, perdiendo la pelea por nocaut. Ali escalaría posiciones a partir de ese momento, convirtiéndose en el gran boxeador que conocemos hoy en día. ¿Pero qué pasó con Jimmy? Jim Robinson desapareció tras esto, retirándose a las sombras, y solo fue notado más de 40 años después. El coleccionista Steven Singer descubrió que el boxeador era un hombre desaparecido. Singer había estado coleccionando las firmas de los 50 oponentes de Ali cuando, en 2003, se dio cuenta de que le faltaba una. Las primeras 35 fueron fáciles de conseguir, otras tardaron meses, pero al final obtuvo todas menos una. Tras consultar a periodistas, reporteros, historiadores del boxeo y pedir ayuda al exentrenador de Ali, Angelo Dundee, pronto se descubrió que nadie sabía dónde estaba Jim Johnson o dónde había terminado. Así de repente, el mundo pareció implosionar. ¿Dónde estaba el oponente de Muhammad Ali? Parecía como si Dulce Jimmy ni siquiera hubiera existido hasta ese preciso momento en que se dieron cuenta de que faltaba. Los entusiastas comenzaron a trabajar, revisando registros y haciendo preguntas sin respuesta. En 6 años, la afición de Singer por los autógrafos se transformó en una de las mayores búsquedas para hallar a una persona cuya ausencia era desconocida. Sin embargo, esos 6 años no dieron frutos. Ni Singer ni sus colaboradores lograron avanzar en el caso. Habló con antiguos conocidos que no pudieron ofrecer nada más que hipótesis. Sugirieron que tal vez Jim había caído en la indigencia, o que estaba viajando por el mundo, disfrutando la vida en algún país pintoresco. Si alguna de estas teorías fuera cierta, la noticia de que la gente lo estaba buscando nunca llegaría a oídos de Jim, y ningún familiar acudiría nunca para responder las preguntas pendientes. Muchas personas recuerdan haber visto a Jim, pero nadie parece recordar la última vez. Hoy en día nadie sabe qué le pasó al oponente desaparecido de Muhammad Ali. Número 6. En 1990, Doreen Marfeo, de 34 años de Johnston, Rhode Island, dejó su trabajo para enfocarse en su matrimonio con Stephen, quien sospechaba que ella tenía una aventura. Doreen desapareció el 29 de marzo, el día que no llamó a su madre. Stephen afirmó que visitó a Doreen durante una inusualmente larga hora de almuerzo ese día, cuando regresó a casa a las 4 p.m. Ella ya no estaba, esperó 2 días, hasta el 31 de marzo para reportarla como desaparecida. Stephen afirmó que una maleta, ropa y $600 habían desaparecido, sugiriendo que ella se fue voluntariamente. La policía notó que dejó su auto, gatos, rizadores y cepillo de dientes, además de no retirar dinero de su cuenta conjunta. Los investigadores dudaban que ella se fuera sola y se enfocaron en Stephen, quien confesó contratar a un detective privado por sospechar que ella tenía varias aventuras. Sin embargo, no presentó evidencia. El caso se estancó hasta 2 meses después, cuando aparecieron 2 notas mecanografiadas. Una sugería que Esteban estaba involucrado y que su cuerpo estaba en un estanque de Providence, pero las búsquedas allí no hallaron nada. La segunda nota denunciaba a Doreen como una infiel, nombrando supuestos amantes. Ambas cartas se rastrearon hasta una máquina de escribir en la casa de la madre de Esteban, pero luego Esteban se negó a cooperar y contrató a un abogado. Después de esto, el caso se enfrió. Esteban falleció 9 años después, sin ofrecer ningún cierre. Nunca fue acusado, y la desaparición de Doreen Marfeo sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Número 5. Sherry Dougherty se convirtió en otro ejemplo de un acto de desaparición inexplicable.
Ella nació en julio de 1963 y creció en Paradise Valley, Arizona. En 1991, a los 28 años, ella vivía en el noreste de Phoenix. Ella residía con su novio en la cuadra 6400 de East Via Australia y ambos se ganaban la vida como podadores de árboles. Aunque esta fachada parecía sugerir una vida feliz, estaba lejos de serlo. Había algo oscuro que rondaba dentro del hogar. Por todos los relatos, Sherry mantenía su personalidad alegre a pesar de todo lo que llevaba por dentro. Sin embargo, esa personalidad brillante desaparecería ese año, cuando algo extraño envolvió Paradise Valley. El 29 de marzo, Sherry salió de casa rumbo al centro comercial Paradise Valley. Planeaba comprar un traje de baño y le pidió algo de dinero a su novio. Él aceptó con gusto y ella se fue, saliendo a la oscuridad de la noche a las 8 p.m. Nunca más se le volvió a ver. La familia de Sherry empezó a preocuparse días después, tras varias llamadas sin respuesta. Solo para saber que nunca volvió a casa. Después de ir al centro comercial esa fatídica noche, los familiares inicialmente realizaron una búsqueda por su cuenta al enterarse de que había ido al centro comercial. Se dirigieron al estacionamiento del establecimiento, donde descubrirían el camino verde abandonado de Sherry. Había sido dejado en el estacionamiento de Target. Inmediatamente, la familia notó algunos detalles extraños alrededor de este hallazgo. Primero, el asiento del conductor estaba más hacia atrás de lo que Sherry acostumbraba. Ella medía 1.60 metros y la posición indicaba que alguien más alto la había ocupado. Encontraron la cartera, el bolso y la identificación de la mujer desaparecida en su casa de East Via Australia. Las autoridades pronto sabrían de la desaparición de Sherry y cuestionarían a su novio. Él mencionó el viaje inesperado al centro comercial para comprar un traje de baño, pero no dijo cómo pasó la noche hasta entonces. Un traje de baño no era un artículo urgente y pudo haber esperado hasta la mañana. A medida que la policía comenzó a indagar más, descubrirían la oscuridad que había estado acechando el hogar. Resultó que la pareja tenía un historial de disputas domésticas y el novio a menudo era visto como el instigador. Los detectives rápidamente llegarían a una conclusión y nombrarían a Mateo Echales como el principal sospechoso en el caso. Sus sospechas crecieron tras revelaciones perturbadoras de los testigos. Supuestamente, Echales se había jactado ante varias personas de haber cometido el crimen perfecto. Afirmó haber matado a Sherry y deshacerse de ella en una trituradora de madera. Sin embargo, nunca se encontraría evidencia de esta acusación y la policía no pudo confirmar si ella siquiera estaba muerta. Aparentemente, no había nada que insinuara que este fuera el caso. Un año después, Echales fue arrestado de nuevo por conducir bajo la influencia en 1995 por asalto y narcóticos, y otra vez en 1999 y 2007. En los años siguientes, el caso de Sherry Daugherty seguiría inactivo hasta un sorpresivo comunicado de prensa en marzo de 2016. KTAR Noticias alegó que la policía de Phoenix podría estar cerca de realizar un arresto en el caso. No dieron detalles adicionales. Pero casi una década después, todavía no hay nadie que haya sido acusado por la desaparición. Número 4. El nombre Lloyd Lionel Gaines puede que no sea muy conocido, pero 3 meses antes de desaparecer, él era una figura importante. Lloyd ganó en la Corte Suprema de Estados Unidos, que ordenó a Missouri admitirlo en la Facultad de Derecho o crear una escuela separada, pero igual para afroamericanos. Fue su batalla legal de 3 años la que eventualmente allanaría el camino para la desegregación de las universidades en todo el país, y pudo cumplir su sueño de convertirse en abogado. Desafortunadamente, justo después de que el caso falló a su favor, el sueño de Lloyd se convertiría en una pesadilla. Una tarde lluviosa de marzo de 1939 salió de su casa en San Luis, y le dijo al portero que solo saldría rápidamente a comprar unas estampillas. Nunca regresó de ese mandado ni se le volvió a ver o escuchar, porque Lloyd era solitario. Pasarían varios días antes de que alguien siquiera se diera cuenta de que estaba desaparecido, y pasarían otros 7 meses antes de que se hiciera público. Periódicos nacionales publicaron su foto con el titular de desaparecido. Este esfuerzo no produjo pistas sólidas, y durante los siguientes meses comenzaron a circular rumores sobre la repentina desaparición de Lloyd. Algunos especulaban que había sido víctima de los segregacionistas que le quitaron la vida, mientras que otros sugerían que huyó del área y estaba viviendo en otro lugar.
Avistamientos esporádicos situaron a Lloyd en Nueva York como maestro y en la Ciudad de México tras ser sobornado para abandonar la demanda. Ninguna de estas afirmaciones se corroboró nunca. Dada la época en la que ocurrió la desaparición de Lloyd, la policía nunca la investigaría. Tampoco está claro si su familia acudió a la policía para reportar su desaparición. La mayoría de sus familiares todavía residen en la zona, esperando un avance que quizá nunca llegue. En 1951, el reportero Eduardo T. Clayton publicó un artículo sobre el caso. Su informe es la investigación más exhaustiva sobre la desaparición de Lloyd, pero no pudo confirmar qué les sucedió a los activistas desaparecidos. A estas alturas, cualquier evidencia ha sido borrada y el caso perdurará como otro caso más de persona desaparecida sin resolver. Misterio. Número 3. Jay Brooke, un ciudadano de Houma, Luisiana, era un miembro muy querido de su comunidad. Durante 30 años, trabajó como vendedor en la tienda de ropa local. Era divorciado y tenía 3 hijas. A.J. también tuvo incidentes desafortunados, sobre todo por el alcohol. Tras llegar a un punto de quiebre en 1983, decidió que era suficiente. El hombre buscó ayuda y para 1991 llevaba 8 años sobrio. Tras aprender de sus errores, el hombre de 50 años ayudaba a otros con el mismo problema. Sería nombrado secretario de las reuniones locales de Alcohólicos Anónimos, con la esperanza de ayudar a cambiar la vida de otros que iban camino a sufrir el mismo destino. Los esfuerzos de A.G., sin embargo, se detendrían ese agosto, cuando desapareció misteriosamente, sin dejar indicios de su destino. El día 28 salió de una reunión de Alcohólicos Anónimos y cruzó la calle a una tienda de conveniencia para comprar leche. Dejó su auto, un Ford Tempo, en el estacionamiento del Parque Jim Bowie, donde se realizaban las reuniones. No está claro si A.J. llegó a entrar a la tienda o si hizo alguna compra. Se desconoce si desapareció antes de entrar al lugar o si se perdió después. En ese momento, A.J. vivía con una de sus hijas, y cuando no regresó esa noche, ella lo reportó como desaparecido al día siguiente. Transcurrió un día antes de que los investigadores hallaran el Tempo abandonado frente al club Easy Does It. El vehículo estaba cerrado y adentro quedaron objetos personales como cartera, chequera y una bolsa bancaria con 165 pesos. Faltaban en la escena las llaves del auto y un cartón de leche. El tanque de gasolina también estaba vacío, aunque él había cargado combustible solo unas horas antes. La desaparición del ciudadano ejemplar de Houma se difundió rápidamente en la comunidad y pronto surgieron reportes esporádicos de avistamientos. El 30 de agosto, cuando hallaron el vehículo, Kenneth Pellegrin, amigo de toda la vida, dijo haber visto a A.J. Afirmó que el hombre desaparecido estaba usando un teléfono público afuera de una tienda. Kenneth lo describió como desaliñado y no tan extrovertido como de costumbre. También notó que A.J. estaba siendo vigilado por 3 hombres en un auto compacto rojo. El amigo también notó que su vestimenta era extraña para él. Llevaba una camisa de franela, pantalones holgados y unos tenis viejos que no parecían ser suyos. A.J. vestía camisa blanca y corbata la noche en que desapareció. Al salir de la tienda, Kenneth notó que su amigo y el auto rojo ya no estaban. Más tarde ese día, otro conocido supuestamente vio a A.J. y el ominoso auto rojo. Viajaba por una ruta rural, a 8 millas de las afueras de Homo. El siguiente testimonio de un testigo ocular revelaría información más siniestra. Había visto a 3 hombres obligando a un hombre no identificado a subir a un auto blanco en el parque Jim Bowie, donde se halló el Tempo. El caso dio un giro retorcido cuando llegó una nota a la policía sugiriendo que A.J. estaba intoxicado la noche de su desaparición y que se causó una herida autoinfligida en el estómago. La nota decía que después lo pusieron en un saco de algodón y lo arrojaron al pantano cerca de la represa. La represa mencionada estaba cerca del parque. Los detectives la buscaron minuciosamente, pero al no hallar nada, concluyeron que la carta era solo una mala broma. El siguiente posible avistamiento del desaparecido fue el 24 de septiembre. Una residente de Lockport, Christy Boudreau, vio como una camioneta se detenía cerca de su casa. Un hombre desaliñado salió tambaleándose y olía a alcohol. El hombre se acercó y le ofreció una bolsa de pescado congelado. Ella se negó y él se fue. Christy creyó que era A.J. porque le parecía familiar.
después de que le mostraron una foto policial de AJ de su época de bebida. Estaba segura de que el hombre que vio era el que estaban buscando. A pesar de los avistamientos, AJ seguía desaparecido, los vehículos nunca fueron hallados y los hombres misteriosos no fueron identificados. Número 2. El Parque Nacional New River Gorge alberga un río de aguas bravas que fluye a través de los profundos cañones de la garganta. Aunque se llama Río New, en realidad es uno de los más antiguos del continente. El parque cubre más de 70,000 acres y ofrece muchas oportunidades escénicas. Aunque es hermoso, este parque, al igual que muchos otros, es peligroso e implacable. Han ocurrido varias desapariciones aquí a lo largo de los años. Jasmine Michelle Cruz fue vista por última vez corriendo hacia ese destino antes de desaparecer. Jasmine, de 30 años, visitó a su madre el 1 de abril de 2016. La residencia estaba ubicada en la cuadra 1100 de Boonesboro Road, en Deepwater, Virginia Occidental, a solo 25 millas del Parque Nacional New River Gorge. Ese día, la visita amistosa entre madre e hija pronto se volvió amarga y surgió una discusión en la casa. Nunca se aclaró exactamente de qué se trataba el desacuerdo. Fue suficiente para que la mujer corriera al bosque rumbo a la reserva. Esa sería la última vez que alguien vería o sabría algo de Jasmine. Después de que se reportó la desaparición de la mujer a la policía, iniciaron una investigación, pero pronto llegaron a la conclusión de que no había nada fuera de lo común. En este caso, Jasmine era una adulta y tenía derecho a irse cuando quisiera. Por esta idea, las autoridades no registraron su caso como desaparecida ni en peligro. Pero para mayo, al no haber señales de ella, la policía decidió que era necesario investigar más a fondo. Fue entonces cuando comenzaron a investigar el caso, considerando la posibilidad de que hubiera habido juego sucio involucrado. El 18 de mayo, agentes del condado de Fayette buscaron a Jasmine en las orillas del río y cerca de las casas donde fue vista por última vez. Los agentes recibieron apoyo de las unidades caninas del Grupo de Búsqueda y Rescate de Virginia Occidental. Aunque la búsqueda fue exhaustiva, no surgieron pistas sobre el paradero o destino de la mujer desaparecida. Se indicó que Jasmine no presenta condiciones mentales o físicas que la hagan peligrosa para sí misma u otros. Dada la proximidad al Parque Nacional New River Gorge, las autoridades creen que pudo haberse perdido dentro de la reserva. Pero no se ha realizado una búsqueda en toda la extensión y el caso sigue sin resolverse, lo cual resulta sumamente frustrante. Número 1. El 27 de febrero de 1989, empleados de una empresa de marcos en Norcross, Georgia, hallaron su edificio inundado por los rociadores, activados por un incendio en la estación de trabajo de la programadora Lisa Gaze. Una joven de 26 años trabajó sola el día anterior en un área quemada y se hizo un hallazgo siniestro. Líquido vital se acumulaba junto al escritorio de Lisa, diluido por los rociadores. Y Lisa estaba desaparecida. La policía halló un tope de puerta de 10 libras con un fluido rojo en una zona boscosa cercana, posible arma del caso. El bolso de Lisa, con todo menos las llaves del auto, fue hallado en un techo cercano tras sonar el localizador. Su Nissan Pulsar 1983 fue hallado a una cuadra. Los investigadores hallaron intentos de borrar datos de la computadora de la empresa, fluido vital en un vehículo y un carrito de correo con manchas rojas. A pesar de las pruebas, no se pudo encontrar a Lisa ni a su cuerpo. Los detectives sospecharon de un ex empleado despedido que falsificó su currículum y estaba en libertad condicional por malversación. Se cree que entró para borrar archivos y, sorpresivamente, se topó con Lisa, quien según la policía fue asesinada y trasladada. Las pruebas con luminol en el BMW del sospechoso hallaron manchas, pero no fueron concluyentes. Años después, la esposa del sospechoso sugirió que Lisa fue desechada en uno de los pozos de su propiedad, pero una búsqueda no arrojó nada. El caso de Lisa Gaze sigue sin resolverse. Nadie ha sido arrestado. Su familia cree que ella no se habría ido antes de su boda, que sería en unas semanas. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.